Vamos a hacer silencio ya, así aprovechamos al máximo el tiempo que Esperanza nos ha regalado. Entonces, ahora sí, en silencio, le cedo la palabra a Paula Furlo, mamá del colegio, que quiere decir algo previamente y después Esperanza va a comenzar. Hola, buen día a todos. Bueno, Esperanza viene de España y tiene muchos años trabajando a favor de la vida y defendiendo a las mujeres que están ante la disyuntiva de un embarazo inesperado. Y bueno, ella les va a contar su testimonio. Antes les voy a poner un video que algunos chicos de la sede de San Isidro el año pasado lo vieron, pero creo que es una introducción que, aunque lo vean de vuelta, les va a servir para meterse un poco en la charla de Esperanza. Muchas gracias a la dirección del colegio por permitirme estar aquí. La verdad es que a veces hay muchos colegios que no quieren, por miedo, bueno, pues que haya gente que dé una información que no la vais a recibir en ninguna parte, que nadie os va a contar en ningún sitio, que además se oculta. Y se trata, y a día de hoy, sigue siendo tabú, después de 50 años de legislación del aborto en el mundo occidental, contando con América, que en la mayoría de los países todavía, bueno, pues como en Argentina, ¿no?, se está luchando para implementar una ley que permita el aborto. Este vídeo que hemos visto es muy significativo porque es una de las consecuencias más graves que sufrimos las mujeres después de abortar, y que no nos lo cuentan en ningún sitio. Nos venden el aborto como la panacea de la libertad, de los derechos, de la modernidad. A las mujeres nos dicen que podemos hacer lo que queramos, que somos iguales que los hombres, que podemos tener relaciones igual que ellos, que no pasa nada. No te preocupes, tú usas preservativo y ya está. Y no es tan sencillo. En la vida real no funciona, no funcionamos así. Seguimos siendo diferentes, no somos iguales los hombres y las mujeres. No pensamos igual, no sentimos igual, no reaccionamos igual. Ante un mismo hecho, un hombre nunca reacciona igual que una mujer, o una mujer nunca reacciona igual que un hombre. Somos totalmente distintos en nuestro funcionamiento vital. Somos distintos biológicamente. Somos distintos psicológicamente. De hecho, en el cerebro, físicamente hablando, la parte emocional del hombre es más pequeña que la parte emocional de la mujer. No es ni malo ni bueno, es la biología humana. Es decir, somos así. Pero esto no nos lo cuentan en ninguna parte. Nos dicen que, bueno, uno es joven, tú haz lo que quieras, disfruta la vida y tienes derecho a hacer lo que quieras. Pero lo que no nos cuentan es que todo lo que hacemos en la vida, todo tiene consecuencias. Los errores y los aciertos. Y los errores, hay errores que son más graves y que tienen consecuencias más graves que otros. Pero que además no repercuten solo en uno mismo. Es decir, el tomar la decisión, por la razón que sea. Yo no voy a entrar en las... Siempre hay un condicionante por el que la mujer se ve abocada al aborto. Pero incluso, aunque sea una mujer que decida supuestamente en su libertad decide abortar, si nadie le explica en qué va a consistir el aborto y qué consecuencias va a tener para el resto de su vida, no habrá elegido en libertad. Ya ni os cuento cuando es una mujer a la que se presiona o se obliga para que aborte. Y eso, cuando hay una ley del aborto o cuando se liberaliza la ley del aborto, socialmente hay una presión estructural para que la mujer aborte. Porque al final, una sociedad, cuando asume que ese tipo de leyes bueno, pues nos dan un derecho que no es verdad, nos dan libertad, al final aceptamos que, bueno, pues ¿por qué no vas a abortar? ¿A cuántas chicas le dicen, no te preocupes, si eso no es nada? Ahora eres muy joven, estás estudiando, ya tendrás tiempo de tener otro hijo. O a una mujer adulta que tiene 3 o 4 hijos y se queda embarazada del quinto o del tercero. Y le dicen, bueno, ya tienes muchos hijos y no tenemos la economía como para mantener más hijos, no te preocupes que no pasa nada. O que tu hijo viene con malformaciones. ¿Dónde vas a...? Te llaman hasta egoísta por querer tener un hijo que viene enfermito. ¿Dónde vas a traer un niño al mundo para que sufra?
Y ya si es una violación, ni os cuento, por supuesto, por descontar. Todos ahí asumimos que en una violación lo mejor es abortar. De hecho, es curioso, en España en los años 80, cuando se planteó la primera ley del aborto que tuvimos, en los debates de televisión, yo en aquella época era adolescente, y en los debates de televisión solo se hablaba: ¿y si violan a tu hija? ¿Y si violan a tu mujer? Es que la violación, qué horror, qué trauma. ¿Cómo una mujer va a tener un hijo de una violación? Le va a recordar al violador. No va a poder querer a ese hijo. Daba la sensación en España que nos iban a violar a todas las mujeres y necesitábamos una ley. Ya que me he metido en el terreno de la violación, os voy a explicar que en una violación lo último que se debe aconsejar a una mujer es, al trauma de la violación, añadirle el trauma del aborto. Primero, porque no es verdad que un hijo te vaya a recordar al violador. No es verdad que no vayas a querer a tu hijo. Al contrario, yo en los casos que he atendido a lo largo de estos años de mujeres violadas, que han sido 2, porque por violación es muy difícil quedarse embarazada, las 2 han salido adelante con sus hijos y están súper felices. Y de hecho, suaviza mucho el sufrimiento y el trauma causado por la violación. Lógicamente, necesitan ayuda psicológica para superar ese daño que le ha hecho un ajeno a su vida. Pero un hijo siempre es algo bueno. Un hijo es un bien para la mujer y para el hombre. Y como algo bueno, cuando uno es generoso con la vida se abre camino. Y la vida te va demostrando que no es un error seguir adelante con un embarazo, aunque sea imprevisto, aunque sea de una violación o aunque sea un niño con malformaciones. Porque todos tenemos derecho a nacer. No hay seres humanos de primera ni seres humanos de segunda. El ser humano no tiene derecho a decidir quién vive y quién muere. Ese derecho no existe, no ha existido nunca, aunque tengamos leyes que nos permitan, en un momento dado, decidir participar en la muerte de nuestro hijo. Porque esa es la realidad que vamos a vivir las mujeres. Y no importa el tamaño que tengan. Nos siguen diciendo a día de hoy: no te preocupes, si eso es un grupo de células. No, eso es una. A mí me dijo el ginecólogo que me hizo la ecografía en el laboratorio, me dijo: no te preocupes, esto es un trozo de tejido. Hizo un gesto con la mano y ya está. Yo estaba de 12 semanas. La realidad es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Primero porque los abortos no se realizan cuando somos un grupo de células. Porque somos un grupo de células las primeras 24 o 48 horas, que ni siquiera nuestro cuerpo, físicamente hablando, sabe que está embarazado. Los abortos se realizan cuando somos como tú y como yo. Cuando ya tenemos forma humana. Ahora, eso sí, pequeñitos. El tamaño más pequeño, que es de 7 semanas, entre la semana 7 y la semana 8, es donde se practican la mayoría de los abortos en el mundo, que es el primer trimestre de embarazo. Y en la semana 7 ya tenemos cabeza, cuerpo, brazos, piernas, hasta uñas, como le decían en una película que hay por ahí, que se llama Juno, que no sé si lo habéis visto. En la semana 10 estamos... En la semana 10 estamos completos, por dentro y por fuera. Lo único que hacemos a partir de ahí es crecer y desarrollarnos cada uno según nuestra genética. En el tema del aborto nos cuentan muchas mentiras. Y uno, a veces en la vida, se encuentra en una circunstancia determinada, se asusta y, bueno, pues puede optar por querer que ese miedo que está sintiendo desaparezca cuanto antes. Mentiras como que, eso que os acabo de decir, que es un grupo de células, que no es nada, que luego sigues con tu vida, que ya tendrás otro hijo, que no pasa nada. Cuanto antes aborten mejor, porque así no se enteran. Es curioso que las chicas, las mujeres, en la mesa de operaciones suelen preguntarle al abortista: ¿va a sufrir? No preguntan ¿voy a sufrir? Preguntan ¿va a sufrir? Lógicamente el abortista que vive del negocio le dice: no te preocupes, esto no es nada. Ahora no, ya tendrás otro. Y efectivamente será otro. Ese que se muere, y ya no hay marcha atrás. Ya no volverás a tener ese hijo.
Y ningún otro hijo va a sustituir a ese. Y eso es real. Eso no es una opinión, o un cuento, o unos piensan, otros no piensan. La realidad es que cuando se pierde un hijo, se pierde y se pierde para siempre. Y otro hijo no lo va a sustituir nunca. Ese siempre nos va a faltar. Y perder un hijo de esa manera provoca el mismo sufrimiento en una mujer y en un hombre que cuando a una madre y un padre se le mata a un hijo en un accidente de tráfico. Todos entendemos el dolor que provoca un accidente de tráfico y se mata a un hijo, y esos padres cómo sufren. Ese dolor lo entendemos. Pues es el mismo dolor que sufrimos los hombres y las mujeres después de pasar por un aborto. Hay una diferencia importante. Si un hijo se mata en un accidente de tráfico, el padre y la madre no participan en la muerte de ese hijo. En un aborto sí. Y de ahí es de donde vienen las consecuencias que tiene el aborto, de las que no hablan en ningún sitio. Ni de las físicas ni de las psicológicas. De hecho dicen, no, esas son 4 locas católicas o 4 locas evangélicas, esas que tienen fe, esas son las que sufren. Y yo os digo, yo llevo 10 años atendiendo a mujeres, 12, atendiendo a mujeres y hombres que han pasado, que se enfrentan en el día a día a un embarazo inesperado. Pero también atiendo a mujeres y hombres que han sufrido uno o varios abortos. Y la mayoría de las mujeres que yo estoy atendiendo en España en los últimos años no tienen creencias de ningún tipo. No se les ha transmitido la fe. Y sufren exactamente igual. Eso es como decir, las mujeres que no tienen fe se embarazan de lechugas. Y las que tienen fe, las que no tienen de lechugas, y las que tienen de hijos. Las que se embarazan de lechugas seguro que no va a sufrir. Las que nos embarazamos de hijos, perdemos hijos. Y esa es una certeza absoluta que nadie nos puede quitar, por mucho que nos suavicen la conciencia. Y la tenemos las mujeres, entre otras cosas, porque además lo vivimos físicamente, pero también la tienen los hombres. De los hombres no se habla. Parece que el hombre se va de rositas. El hombre parece que es el gran liberado en toda esta historia. Porque al final, antes el hombre tenía que buscárselas para conquistar a una mujer, para buscar a una mujer. Tenía que dar 1000 vueltas para lo que aquí llamáis coger a una mujer. Y hoy en día no. Hoy en día nos han dicho que las mujeres podemos actuar como los hombres. Y que además, ¿por qué no? Si a mí me liga un hombre, ¿por qué no voy a ligar yo a un hombre? La realidad es que, al final, como hagamos las cosas mal y empecemos la casa por el tejado, embarazo. El problema es tener relaciones sexuales cuando no se está preparado para afrontar las consecuencias. El tener relaciones sexuales no solo tiene como consecuencia un embarazo. Por supuesto puede tener consecuencias mucho peores, como son las enfermedades de transmisión sexual. Pero antes de llegar a eso, tiene otras consecuencias. Y es que como no somos esqueletos andantes que pululamos por la vida, somos seres humanos, que tenemos corazón para sentir, que tenemos cabeza para pensar, y estómago para comentar lo que no nos deje sentir ni pensar. El tener relaciones sexuales a destiempo, al final, nos provocará sufrimiento en nuestro corazón. En otra de las cosas más importantes que tenemos, que es el terreno afectivo. Y sufriremos decepciones, vacíos. Y al final nos complicará la vida a la hora de relacionarnos con otras o otros chicos. O sea, las relaciones sexuales, que es una de las cosas más hermosas y más bonitas que tenemos los seres humanos, si las utilizamos mal, tendrán consecuencias. Nos harán sufrir y repercutirá en nuestra vida a la hora de relacionarnos. Pero sobre todo, uno de los grandes problemas que tienen las relaciones sexuales, cuando se realizan a destiempo, es que engancha el corazón y nos pone una venda en los ojos y nos impide ver los defectos del otro, nos impide ver la realidad que tenemos como pareja, porque solo la basamos en esos momentos de placer. Y el tener una pareja, el amar, el ser amado, implica mucho más. Implica responsabilidad, implica sacrificio, implica el darte al otro. Y si eso, pues eso, tenemos relaciones, pero no dentro de ese contexto, al final, de verdad que acabaremos sufriendo. Si además
nos enfrentamos a un embarazo inesperado, como nos dicen, no, no pasa nada, eso, cuanto antes abortes mejor. Además, la mujer moderna de hoy en día, esa no sufre, pues aborta y sigue con su camino. Es verdad que hay mujeres que después de abortar entran en un proceso de negación que puede durar años y viven aparentemente como si no hubiera pasado nada. Y de hecho defienden el aborto con mucha vehemencia y a veces hasta con violencia defienden el aborto. Necesitan hacerlo, necesitan reafirmarse en lo que hicieron para no enfrentarse al sufrimiento. Pero la mayoría de las mujeres sufrimos el posaborto nada más abortar. Y yo diría que a veces, incluso antes de que te practiquen un aborto. Lo que no nos cuentan en ninguna parte es lo que vivimos las mujeres y los hombres antes, durante y después del aborto. Es todo un proceso. Cuanto menos sepan, no ya los jóvenes, sino la sociedad en general, menos capacidad de decisión habrá. Uno en la vida puede decidir si tiene donde decidir. Si le ponen encima de la mesa las opciones que tengan, pero si solo te dan una opción como la única salida, no habrás decidido nada. Te habrán convertido en víctima. Y repito, no importa por qué te veas abocado al aborto. Te pueden obligar, te pueden presionar, puedes ir a abortar porque te crees que es lo que tienes que hacer y porque te da la gana. O sea, yo no voy a entrar a juzgar por qué una mujer se ve abocada al aborto. Lo que sí os digo es que siempre hay detrás un condicionante por el que se ve abocada al aborto. Y el principal es que no se la escucha y se la deja en muchas ocasiones sola con esa decisión. Cuando los chicos o los hombres abandonan a una mujer a la que han embarazado o le dicen, no, bueno, tú haz lo que quieras, yo te apoyo en lo que hagas. Es lo peor que se le puede decir a una mujer, porque la carga de responsabilidad en esa decisión va a recaer solo sobre ella. Y cuando una mujer tiene relaciones con un hombre, espera que si esas relaciones tienen consecuencias, el hombre responda. Y se sorprenden. A mí hay muchas mujeres que me preguntan, ¿y por qué él no quiere, de alguna manera, el fruto de nuestro amor? Primero porque no había amor de entrada. Había lo que se llama lujuria. Es decir, me apetece, te me gustas, te quiero, nos cogemos el uno al otro, nos tocamos y adiós. Y cada uno sigue su camino. El amor es otra cosa. Para que un chico te demuestre su amor, le tiene que gustar cómo sonríes, cómo andas, cómo hablas, cómo te expresas, qué cosas en común tenéis, pero en el sentido contrario también. Porque si solo se fija en el cuerpo, y en eso sí que tenemos también las chicas mucha responsabilidad, porque algo que está muy de moda en los últimos años, pues eso es siempre que desnuda por la calle, con una falda cinturón, con los top que vas enseñando los pechos, y al final los chicos lo que ven es eso. No ven a Margarita, a Pepita, a Luisita, ven, y perdonadme la expresión española, culos y tetas. Entonces, si ven eso, no verán otra cosa. Nosotras tenemos el poder de que ellos actúen de la forma que nosotras queramos. Pero si ese poder no lo ejercemos, más que nada porque si nosotros solo enseñamos eso, ellos verán eso y no nos respetarán. Y cogerán lo que nosotras les permitamos. Y al final, ¿quién sufre? Todos. Porque el hombre no se va de rositas, el hombre también tiene corazón, pero nosotros sufriremos mucho más que ellos. Cuando una chica sale con un chico y tiene una relación que más o menos va en el tiempo y van saliendo, las mujeres que somos más emocionales ya pensamos en cómo vamos a tener la casa, las cocinas que vamos a poner, no sé cuánto. Los chicos no piensan a futuro ni en sueños. Pero vamos, ni aunque estén enamorados hasta los hígados. El hombre funciona de una manera más sencilla. No digo que sean malos ni buenos, o sea, no estoy hablando de buenos y malas personas. Es nuestra realidad vital. El hombre es más práctico a la hora de funcionar en la vida. Cuando funciona, no puede por algo, lo aparca y sigue. Eso no significa que un hecho en su vida importante, como puede ser el perder un hijo en un aborto,
no le vaya a afectar en su vida, que le afecta. Porque los hombres también lloran la pérdida de estos hijos. Con esto os voy a contar una anécdota, una vivencia que a mí me pasó en España. Yo vivo en Madrid, que es una ciudad grande, no es tan grande como Buenos Aires, pero es una ciudad grande donde se vive muy deprisa. Iba a ir a Sevilla, a otra ciudad de España, a dar una conferencia a la universidad. Y como siempre, bueno, pues en este tipo de ciudades vas siempre con prisas y en fin, iba con la hora pegada a los talones. Total, que me cojo un taxi y le digo al taxista: lléveme a AVE a toda prisa, el AVE es el tren de alta velocidad, que tengo que estar en Sevilla a las 11 para dar una conferencia. Y me dice: ¿de qué vas a hacer la conferencia? Digo: pues del tema del aborto. Esto fue en el año 2009, cuando estábamos en España en plena ebullición del cambio de ley, que luego salió una nueva ley del aborto en el año 2010, que si la primera era mala, esa era peor. Vamos, esa es peor. Y me dice: bueno, el aborto, eso es una cuestión de libertad. La que quiera que aborte y la que quiera que no aborte. Y entonces le explico: mire, no es tan simple. De hecho, cuanto más se acepta que aborta si no pasa nada y cuanto más se liberaliza una ley, más presión se ejerce sobre la mujer para que aborte y además luego acaba sufriendo mucho. Estábamos parados en un semáforo, se vuelve hacia atrás y me dice: para la mujer que sufra por haber abortado, que se aguante. Entendí que él había pasado por un aborto y le conté la conferencia. Y ya cuando llegamos al tren, al AVE, le digo: mire, ya es complicado para una mujer hablar de cómo ha vivido su aborto, que no le quiero ni contar lo complicado de un hombre entender por qué sufre por un hijo que no ha visto, que no ha sentido, pero que tiene la certeza absoluta de que ha existido. Y me dice: ya veo que usted sabe de lo que habla. Hace 17 años yo aborté con mi novio. En estos 17 años no ha habido un solo día que no me acuerde de ese hijo. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que es usted la primera persona a la que se lo puedo contar. Y yo le dije en aquel momento: según las cifras oficiales, en España hay 1,5 millones de hombres como usted. Eso al final acaba repercutiendo en la sociedad en general. Aquí no hay dos víctimas simplemente. La primera víctima está claro que es el niño que se muere. Detrás va la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, el entorno laboral y en definitiva la sociedad en general. Al final, el tema del aborto nos acaba afectando a todos de una manera o de otra. Y como digo, que a veces tenemos la sensación de que el hombre se va de rositas, que no pasa nada, que no sufre, que él vive la vida y punto pelota. Pero la realidad es que precisamente se nos denomina seres humanos porque tenemos corazón para sentir. Y nuestro corazón también sufre cuando pasamos por vivencias tan importantes, tan trascendentales como es la de perder un hijo de esa manera. En el caso de las mujeres es todavía peor porque la mujer sí lo vive físicamente. Y esto además lo vivimos todas iguales. La experiencia del aborto es la misma para todas las mujeres. No hay mujeres que aborten por una oreja, otras por la nariz. No. Todas nos tienen que abrir de piernas y nos tienen que vaciar. Y eso es una realidad. Y eso es una vivencia real por la que tenemos que pasar todas. Y cuando a ti te practican un aborto, la sensación real que tienes es que te están vaciando de cintura para abajo, de que te están arrancando de cuajo los intestinos, la vejiga, los riñones, todo. Y una vez que han terminado, la sensación que te queda es de vacío. Y como he dicho antes, un vacío que no vas a llenar en ninguna parte. Los que se dedican a practicar abortos, las mujeres les importamos muy poco. Ellos van al negocio, a cobrar pasta. Que te hacen un aborto y sale bien físicamente, estupendo. Que te hacen un aborto y sale mal físicamente y te perforan el útero o el estómago o te dejan restos de tu hijo dentro, jamás un abortista se va a ocupar de arreglar el tema y te mandará al hospital de turno. Tanto si el aborto sea legal o no sea legal. En España el aborto es legal. Yo garantizo que hasta la ley que tenemos, que es una ley permisiva, hasta decir basta, se sigue cumpliendo.
porque a esa gente les importa muy poco. Ellos van al negocio. Porque además luego con los restos de nuestros hijos siguen haciendo negocio. Normalmente en los países hay una ley de sanidad mortuaria que suele especificar lo que hay que hacer con los restos humanos de los abortos. Y eso no se cumple nunca. Ni los gobiernos ni las administraciones públicas se ocupan de que se cumpla. Y lo que hacen los abortistas es seguir el negocio. Venden los restos de nuestros hijos, en unas ocasiones para laboratorios de hacer cosméticas, cremas y este tipo de cosas, y en otras, si el aborto es de segundo trimestre y tercer trimestre, que ese tipo de abortos ya no los cortan en pedacitos, sino que los sacan enteros, eso lo venden para investigación, para que investiguen con ellos. Y en muchos casos, los abortos tardíos, que se llaman, de segundo y tercer trimestre, esos que se abortan en el entero, nacen vivos. Y lo que hacen es dejarlos en un cubo de la basura hasta que se mueren. Esto es la realidad. En Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos y en España. O sea, quiero decir, esta es la realidad que vivimos y que nadie nos cuenta. Yo os puedo decir que a mí, yo creo que tenía conciencia de lo que era un aborto. Nunca me lo había planteado, porque no es algo que normalmente no se plantee. En mi época, cuando yo era joven, normalmente lo que te planteaban era la adopción. Pero después de 1986, cuando se aprueba la primera ley del aborto, en las 3 causales que se intenta aprobar en Latinoamérica, que es la de problemas físicos o psicológicos para la madre, la del tema de la violación o la del tema de las malformaciones, bueno, pues al final en España se convirtió en un coladero. Es decir, hemos tenido aborto libre durante 25 años, hasta que hubo un escándalo con un centro de abortos y los abortistas le pidieron al gobierno de turno que les cubrieran las espaldas, que ellos habían estado durante 25 años corriendo el riesgo, porque así lo tipificaba la ley, de ir a la cárcel por practicar abortos. Y una vez que había saltado el escándalo que saltó, que es que un centro de abortos compró trituradoras para triturar a los bebés, bueno, pues que querían una ley que les protegiera, y esa es la que se hizo. La ley del 2010 protege totalmente a los abortistas. Hoy en día en España no puedes denunciar a un abortista, te haga lo que te haga, aun cuando te mueras, porque no va a ir a la cárcel, porque esa ley le protege. Antes de esa ley, en España, los abortos por malformaciones, que son los abortos tardíos, que son los abortos de 16, 20, 25 semanas, 30, se hacían en los hospitales públicos. Y una mujer, si se le practicaba un aborto de tan grande y tenía algún problema, en el hospital se la cuidaba y tenía garantías de poder sobrevivir. Con la ley del 2010, los hospitales públicos han dejado de hacer esos abortos y los mandan todos a la privada. Esos abortos valen entre 2.000 y 7.000 euros, dependiendo del tiempo de embarazo en el que esté la mujer. O sea, imaginaros el negocio, qué alcances tiene. La Seguridad Social suele pagar algunos, no todos. La Seguridad Social en España. Y la realidad es que cuando una mujer en un aborto tardío acaba en un abortorio, como a los abortistas le importa muy poco, si le pasa cualquier cosa, como os digo, llaman a una ambulancia y la mandan al hospital. ¿Que llega? Llega. ¿Que no llega? No llega. Lo peor que tenemos que sufrir las mujeres cuando nos enfrentamos a un embarazo inesperado es que nadie nos escuche. Es que solo se nos ofrezca el aborto como la única solución. Nadie le interesa lo que nosotras sentimos, porque nuestro corazón y nuestra naturaleza nos grita que queremos seguir adelante con el embarazo. Tengamos la edad que tengamos. De hecho, cuando una mujer se entera que está embarazada, lo normal es sentirse feliz. Y hoy en día, esa felicidad es efímera, desaparece en un pipazo. El bebé se convierte en el enemigo público número 1. ¿Es su vida o la mía? Y si luego no encuentras los apoyos adecuados con la familia, con el novio, con los médicos, al final te ves tan sola y tienes tanto miedo que vas como un cordero al matadero. Cuando uno va a un abortista, le toman los datos en plan rápido, te meten en una sala de espera donde la gente no habla con la gente. Cuando uno va a un médico o a un especialista de algo, lo normal es que los pacientes hablen entre ellos, se cuenten sus experiencias. Aquí cuando estás esperando a que te hagan el aborto,
nadie habla con nadie. Las mujeres gritamos sin voz y lloramos sin lágrimas. No nos gustaría que alguien nos sacara de allí aunque fuera de los pelos. Y es muy importante que sepáis que este tipo de gente que se dedica a esto tienen un protocolo para que de actuar en este tipo de sitios, tanto si es en un hospital público como si es en un centro privado. Y es que no haya ninguna interacción con la cliente, porque para ellos no somos pacientes. Para el abortista, nosotros somos clientes, los que les proporcionamos la pasta. Y esto no lo digo yo, lo han dicho ellos directamente. Y lo dicen ellos. Para ellos, nosotras no somos pacientes. Ellos se quieren convencer de que nos hacen un favor. Pero la realidad es que te dicen lo que me dijo a mi ginecólogo, que me hizo la ecografía. No te preocupes, esto es un trozo de tejido. Cuando yo digo que a ellos no les importamos nada y que pueden hacer contigo lo que les dé la gana, es porque cuando yo viví el aborto hace 22 años, y lo curioso es que yo cuando hablo con las mujeres al final te cuentan lo mismo. Yo tuve mala suerte, muy mala suerte, y por desgracia no soy la única mujer. Por eso insisto que a esta gente que se dedica a practicar aborto no les importamos nada. Porque a lo largo de los años, cuando hablo con las mujeres, me cuentan la misma experiencia que yo viví. La mala suerte a la que me refiero es que el tipo que me hizo el aborto se largó. Y la tipa que estaba con él se largó detrás de él. Y a mí me dejó en una bandeja los restos de mi hijo. Y los restos de mi hijo era un bebé de 12 semanas, con sus cabecitas, su cuerpo, todo trocitos. Eso sí, recompuesto, porque lo tienen que recomponer, tienen que comprobar que no se han dejado una manita dentro o un piececito, porque si no, eso puede provocar una infección que si no te la cogen a tiempo, te puedes morir. Yo me quedé sin respiración. No sé cuánto duró, me imagino que duraría unos segundos. No sé ni siquiera cómo salí de ese centro, ni siquiera sé ni recuerdo cómo llegué a mi casa. Lo que sí os puedo decir es que durante años me despertaba por la noche completamente asfixiada y reviviendo esa imagen. Y claro, al final acabas necesitando ayuda. Pero no hay suficiente ayuda psiquiátrica. Porque no se reconoce que exista el posaborto. Se sigue negando que exista el posaborto. Quienes nos dedicamos a atender a mujeres, los CAN, aquí, en España no nos llamamos CAN, pero bueno, las asociaciones pro vida, al final acabas atendiendo a esas mujeres, porque te llegan destrozadas después de uno o varios abortos. Y las atiendes como buenamente puedes. Pero esa realidad está ahí. Y la vivimos nosotros. Y yo después de 22 años os puedo decir que soy madre de 2 hijos. Tuve un hijo con 18 años, que hoy en día tiene 30, está en Inglaterra trabajando, mide un 82, es guapísimo, con el que hablo, con el que discuto. Cuando me da un abrazo y me dice, mamá, te quiero más que nadie del mundo entero, vamos, un pavo real a mi lado es una gallina. O sea, yo no cuento con eso. Pero mi realidad es que soy madre de un hijo muerto, al que no le puedo poner ni el rostro, que tendría que tener ahora 22 años. Y es muy duro, porque pasar el duelo de un hijo que no has podido personalizar porque no lo has podido tocar, sabiendo que lo has tenido, que ha estado vivo y que tú has estado ahí mientras se ha muerto, es otro el que te lo ha matado, pero tú estás ahí, participas en la muerte de tu hijo. De ahí que venga el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no es porque unas mujeres tengan unas creencias o tengan otras creencias. El sentimiento de culpa es por participar en la muerte de tu hijo. Y eso es una realidad que las mujeres tendremos que asumir después. Y os garantizo que es muy duro. Muy duro. Es una de las peores cosas que tenemos que vivir. Pasar el duelo de un hijo muerto en un aborto es muy complicado. Porque sabemos que ha existido, pero no lo hemos visto. Cuando uno se le muere un padre o se le muere un hermano, lo ha tocado, ha vivido con él, ha interactuado, ha hablado. Pero en un embarazo, siempre han dicho que si las mujeres tuviéramos la barriga de cristal, no existiría el aborto. Pero como nos dicen lo que os digo, no, eso no es nada. Cuanto antes, hoy en día en España sobre todo, que la mujer se entera muy pronto que está embarazada, le dicen que cuanto antes aborte mejor que no se va a enterar.
Pues cuando un bebé, aunque sea pequeñito, lo cortan en pedacitos, claro que se entera. Y lo curioso es que el dolor físico que sufre, lo sufre por todo el cuerpo. Nuestros nervios son como los cables de la luz. Los cables de la luz, para que no haya cortocircuitos, tienen un plástico que los evita, ¿no?, de unos y otros se puedan chocar. En los nervios del ser humano pasa exactamente lo mismo. Los nervios están revestidos de una membrana para que si yo le doy un pellizco aquí, el dolor lo sienta aquí. En el caso de los bebés, mientras están en el útero de su madre, esa membrana no está formada. Entonces, cuando a un bebé lo cortan por aquí, el dolor es intenso al 100% por el cuerpo, por todo el cuerpo. Y esto no nos lo cuentan en ninguna parte. Ya no se discute si somos seres humanos o no. Somos seres humanos de la especie humana desde el momento de la concepción. Y es curioso cómo es la naturaleza humana, porque igual que se estudian las cosas para hacer el mal, también se estudian las cosas para hacer el bien. O para descubrir que son buenas. Cuando uno se junta el espermatozoide con el óvulo, lo primero que se forma son ese grupo de células que van creciendo. A las 48 horas prácticamente se forma lo que se llama un cigoto y luego el embrión. Ese embrión hace un recorrido por las trompas de falopio y cuando nos dicen que con nuestro cuerpo podemos hacer lo que queramos, no es verdad que las mujeres podamos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Pero es que además ese no es nuestro cuerpo. El embrión por las trompas de falopio las hace sin tocarlas. Hace ese recorrido suspendido en el aire y se autoabastece a sí mismo. Ese embrión todavía no recibe nada de la madre. Bueno, simplemente el lugar donde está. Cuando llega al útero, ¿no crees que llega a un sitio extraño? Cuando nacemos, ¿dónde llegamos? A nuestra casa, a que nos den techo y comida. Pues el útero es la primera casa donde va a tener techo y donde va a recibir la comida para seguir creciendo. Si cuando nace un bebé se le deja solo, ¿qué le ocurre? Que se muere. Pues esto pasaría en el útero si no interactuara. Pero es curioso todavía mucho más la naturaleza humana. Nosotros como animales mamíferos somos igual que el resto de los mamíferos en la procreación. Pero hay algo que nos distingue del resto de los animales. Cuando una hembra mamífero, ese embrión hace ese recorrido y llega al útero, en el caso de todos los mamíferos, el embrión llega al útero, se adquiere, ya se ha preparado el útero para recibir al embrión, se adquiere y empieza a crecer a partir de ahí. Solo en la especie humana, cuando llega al útero, es abrazado. El útero abraza al embrión y es a partir de ahí cuando empieza a crecer. Hay muchas curiosidades que son reales, que están ahí y que no nos las cuentan. Porque para conseguir que una sociedad acepte que el aborto es algo bueno y que no pasa nada, antes se la ha tenido que preparar. Los mayores genocidios de la historia se han hecho así. Se ha preparado a la sociedad para que cuando se cometen los genocidios, la sociedad asuma que es así. Y con el tema del aborto pasa exactamente igual. Una sociedad no acepta el aborto por arte de Birli de bloque. Pues nos han puesto esta ley, pues estupendo, que bien. No. Antes nos han vendido que cualquier cosa vale, que podemos hacer lo que nos dé la gana, que la libertad es hacer lo que yo quiero, que no importa lo que piense el otro. Mientras a mí no me toque y me respete, yo puedo hacer lo que me da la gana. Las nuevas leyes que vienen son completamente nefastas para el ser humano. Si una sociedad va permitiendo que cualquier cosa vale, que cualquier comportamiento está bien, mientras no le haga daño al otro, yo con mi cuerpo y con mi vida lo que quiera. Y eso está bien, sin tener más valor por el que regirme, al final acabaremos aceptando lo que nos echen. España no llegó la ley del 2010 porque llegara Zapatero y diría, ahora voy a proteger a los abortistas. No, no. En España desde 1985 fuimos aceptando, pues eso, todo relativo. Todo puede ser bueno y todo puede ser malo. Según quien lo mire. Pues no. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Y participar en la muerte de un hijo os garantizo que siempre es malo y que no soluciona ningún problema. La mujer que tiene problemas en sus relaciones con sus padres seguirá teniendo problemas, además se complicarán.
la mujer que tiene problemas económicos, que no se siente que no va a poder ser capaz de mantener a ese hijo y aborta por eso, al final seguirá teniendo problemas económicos y se le complicará la vida para poder salir adelante. Con lo cual, uno tiene que ser consciente, primero, que todo lo que hacemos en la vida, todo, hasta el detalle más pequeño, tiene consecuencias. Si son decisiones acertadas, las consecuencias serán en positivo y serán buenas. Y aún así, a veces, se puede escapar a tu control y puede haber consecuencias malas. Pero como las decisiones sean errores garrafales, os garantizo que las consecuencias van a ser malísimas. Con lo cual, esto no significa, no, bueno, pues si aquí plantean una ley del aborto, pues qué bien. A vosotros, con la edad que tenéis, os toca, sois el futuro más inmediato de este país. Os toca formaros e informaros. Y os toca tomar decisiones para ver qué queréis ser en la vida, qué profesión vais a coger, o vais a estudiar, perdón. ¿Por qué? Y luego actuar en consecuencia. Yo solo os puedo decir que esta experiencia que yo viví la siguen viviendo las mujeres exactamente igual. Este sufrimiento que yo padecí y que a día de hoy puedo hablar de ello con serenidad, puedo contarlo. No es porque yo sea más valiente que nadie, más estupenda, y de pronto me han encendido una luz, y fíjate de lo que soy capaz. Esto solo se puede hacer desde la fe. Los que defienden el aborto dicen que son 4 locas las que sufren porque la mayoría de las mujeres no son capaces de hablar de ello. Nosotras no necesitamos que nos llamen asesinas ni criminales ni que hemos matado a nuestros hijos. Os garantizo que cuando una mujer aborta, las cosas que se llama a sí misma son horrorosas. Cruel no, lo siguiente, no tenemos piedad con nosotras mismas. Y llegamos a pensar que no nos merecemos nada bueno de lo que nos pasa en la vida. Pero además, nos enfrentamos a otra serie de problemas. En el corazón de la mujer se genera una necesidad ansiosa de volverse a quedar embarazada. Por eso hay muchos casos donde cuando abortas 1, abortas 2, 3, 4, 5, hasta 7 y 15 abortos me he encontrado yo en una mujer. Eso no significa que todas las mujeres, después del primer aborto, aborten todos los embarazos que tengan. Pero las probabilidades de buscar otro embarazo y abortar son muchas. Y aunque busques otro embarazo y lo tengas, ese hijo que has perdido te acompañará siempre. Y llorarás por los rincones. Y nadie te comprenderá. Normalmente cuando una mujer ha abortado y llora por los rincones, lo que se le dice es, bueno, mujer, si eso se olvida. Eso no te preocupes, eso con el tiempo todo lo cura, eso se olvida. O al contrario, tú no decidiste abortar, pues chica, pues mira, si decidiste abortar, pues ya está, que vas a estar ahora mareando la perdiz y llorando por los rincones. Asume que lo decidiste y punto, y tira adelante. Nadie escucha a una mujer después del aborto. Para nosotras es muy difícil y tenemos una necesidad de contarlo, pero nadie quiere saberlo. Porque quien te haya acompañado a abortar, o si los amigos te han dicho que lo mejor que vas a hacer es abortar, luego nadie quiere enfrentarse que esa decisión fue errónea. A los seres humanos nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Pero una decisión de ese calibre, que nos afecta a todos, especialmente si yo he hecho que mi novia aborte y luego la veo llorando y de pronto se pone irascible y empieza a discutir conmigo sin ton ni son, o en fin, o empieza a dañarse físicamente, o empieza a beber alcohol, o empieza con drogas, y ves una serie de consecuencias después del aborto que sean consecuencias visibles, tú no quieres enfrentarte a que la presionaste o a que la llevaste o a que la acompañaste a abortar, porque sería de alguna manera enfrentarte a ese sufrimiento que provoca el aborto. En el caso de las mujeres que entran en ese proceso de negación y que viven, entre comillas, aparentemente como si no hubiera pasado nada en sus vidas, sí necesitan reafirmarse en lo que hicieron, sí necesitan incluso defender el aborto con vehemencia, para no enfrentar el sufrimiento que les provoca. Y como he dicho antes, los chicos
no se van de rositas. Aunque el hombre tenga esa capacidad de no puedo con esto, lo aparco y sigo hacia adelante, al hombre también le afecta en la toma de decisiones a partir de ahí. Siempre hay un antes y después. Siempre. No es un hecho cualquiera. No voy al dentista, me saco una muela, aún me ha dolido los cuantos, pero ya está, ya estoy bien. No funcionamos así los seres humanos. Y entre otras cosas, porque partimos de la base de que ningún ser humano tiene ni el derecho ni la potestad de quitarle la vida a otro, en las condiciones que sean o en la etapa de la vida que sea. Eso no es verdad. El derecho al aborto no existe, por mucho que nos impongan una ley que, entre otras cosas, no dice que tengamos derecho al aborto. En España, las leyes que dicen que el aborto está permitido hasta la semana 12 o hasta la semana 14, no expresan literalmente el derecho de la mujer a abortar, lo expresan de otra manera. Y en el caso de España es curioso, porque en el Código Penal sigue estando tipificado el aborto como un delito. Pero para no armar un jaleo de tres pares de narices con el Código Penal, lo que han hecho ha sido meter esta nueva ley en sanidad. Entonces, es sanidad quien tiene la obligación de ofrecer ese servicio. Con lo cual, al final, políticamente hablando, se buscan sus intríngulis para meter estas leyes. Pero os digo una cosa, lo más progresista que podemos hacer los seres humanos es defender la vida, porque nos da la vida en ello. Aceptar que un acto físicamente violento en el inicio de la vida es algo bueno y que no pasa nada, es aceptar que cualquier tipo de violencia será buena. La violencia entre compañeros, la violencia en las casas, la violencia en las calles y al final la violencia en la vejez, para quitarnos a las personas mayores de encima, y me refiero a la eutanasia. Este tipo de leyes empiezan de una manera, pero acaban bastante mal para la sociedad. Yo os invito de verdad a que os forméis y os informéis. Y desde luego a que si un amigo se queda embarazado, ser buenos amigos y acompañarle y escucharle y que no se sienta solo sola en este caso, porque es lo que necesita, que se le escuche. Y si tenéis a una amiga que ha abortado, escuchadla también, porque si tiene necesidad de hablar, lo que va a necesitar es desahogarse con alguien que sepa que no le va a juzgar. El miedo a juicio es brutal, pero porque primero nos hemos juzgado a nosotras mismas sin piedad. Y luego, de verdad que en la vida, al final con los años, si uno no se muere joven, tiene que quedar bien. Y es curioso, porque a medida que va cumpliendo años y se va acercando la muerte, porque por ahí tenemos que pasar todos, uno va mirando hacia atrás, va mirando la vida con carácter retroactivo, va mirando hacia cuando era joven, a lo que hizo, a lo que no hizo, a lo que tenía que haber hecho. Y a veces, cuando llegas a ciertas edades, al espejo, no te ves. Y te garantizo que eso es muy listo. Y la vida llega. Si uno no se muere joven, os garantizo que la vida llega. Y aunque vivamos en el presente, en el aquí y el ahora, que es un poco se está viviendo hoy en día en el mundo en general, la realidad es que el mañana existe y llegará. Y es mucho mejor mirarse al espejo y verse la cara. Porque si no, al final acabarás actuando también en consecuencia. No te ves la cara, pues no pasa nada. Si pierdes la conciencia del bien y del mal, pues va a dar igual lo que hagas en tu vida. Y si llegas a conseguir un cargo de responsabilidad, pues serás un jefe horroroso y maltratarás a tus empleados. Y si llegas a casarte y tener hijos, serás un mal padre o una mala madre. Pero no porque seas mala persona, sino porque tu vida está tan condicionada, tiene tantas heridas, y en especial esta herida. Fijaros si es curioso, en el cerebro humano, la parte emocional de las mujeres, cuando abortamos, en esa parte emocional, físicamente hablando, se hace una herida que no se cierra nunca. Se aborta 2, 3, esa parte emocional, físicamente hablando, se va rompiendo. Pues eso
nos va a repercutir en nuestra vida. Yo lo que os puedo decir es que vosotros tendréis la capacidad de tomar vuestras propias decisiones. Vosotros, hoy, en vuestra vida, ya hay un antes y un después. Porque vosotros, a partir de hoy, nunca podréis decir, yo no lo sabía, a mí no me lo contaron. Por mi parte, os dejo que preguntéis lo que queráis. Dios. Podéis preguntar lo que queráis con toda libertad. Muchachos, sois todos grandes, que no sois niños de 10 años ni de 12. Algo que os haya llamado la atención, algo que queráis saber personalmente, lo que queráis. Si tan grande es la herida después de que se efectúa un aborto, ¿nunca se plantea a la mujer como la decisión de quitarse la vida, por ejemplo? Una de las consecuencias más graves de un aborto puede ser los intentos de suicidio y los suicidios que los hay. Lo que pasa es que no salen en la tele. Eso no se publica. No se dice cuántas mujeres se quitan la vida por haber abortado. Algunas veces, si el tema es muy escandaloso, pues sale, pero es muy raro, porque no interesa. Pero no solo el suicidio. Después de un aborto, el alcohol y las drogas, vamos, para soportar. Hay muchas chicas que después de abortar le gritan al chico, tráeme a mi hijo, saca a mi hijo de ahí. Pues un poco lo que habéis visto en el vídeo, ¿no? Cuando ella llama a su pareja y le dice, nuestro hijo ha desaparecido. No está, y él le tiene que explicar, no, si es que nuestro hijo no lo pedimos. Tiene que hacerle una toma de conciencia de que tomar una decisión. Las mujeres que conmemoran la muerte el día del aborto o la posible fecha de parto, es decir, hay mujeres que calculan el tiempo que estaban embarazadas cuando abortaron y luego el tiempo que tendría que nacer, ¿no? Y eligen un día. La que lo conmemora, yo no recuerdo exactamente el día en cuestión, sé que era verano, pero no recuerdo, que era el mes de julio, pero no recuerdo el día, no tengo ningún interés en recordarlo, porque sé y lo veo, igual que le pasa a esta mujer, cuando uno conmemora la fecha del posible parto, pasa un infierno, es cada año revivir lo que viviste. Luego hay mujeres que sufren pesadillas recurrentes. Las pesadillas recurrentes consisten en soñar con bebés despedazados. Es lo que... Pero no sueñas con un bebé así de chiquitito que era el tamaño que tenía cuando abortaste. Sueñas con la concepción que tenemos de un bebé. El bebé, cuando nace, tiene un tamaño más o menos así, ¿no? Pues las pesadillas son con ese tamaño de bebés despedazados. O sueñas que el bebé se te cae por un precipicio y que intentas cogerlo y que no llegas. La ira. El aborto genera mucha ira en el corazón de la mujer. Ira contra ella y contra el hombre. Y esa ira, antes o después, se acabará convirtiendo en violencia. Y en muchas ocasiones, la violencia será contra los hijos. Si los tenías antes o los tienes después. El miedo, la angustia, la depresión, la agorafobia, la anorexia, la bulimia, todas son consecuencias del aborto. Y luego hay un abanico de formas y maneras de autolesionarnos. Desde somatizar enfermedades que no tengo, hasta me apetece un vaso de agua y no me lo bebo. De un extremo al otro, os garantizo que podéis poner todo lo que queráis. Pensar, sentir que no te mereces nada bueno, aceptar un novio que te maltrate, mucho maltrato que hay entre el hombre y la mujer, es porque lo asume la mujer como algo que se merece después de un aborto. El problema es que esto sigue siendo tabú, que no se habla de ello, que aprovechan la coyuntura de que las mujeres, como nadie nos escucha, lo vivimos en silencio y en soledad, y tratamos de vivir intentando olvidar esa experiencia que hemos vivido. Y ya si nosotros no hablamos, ni os imaginamos, ni mucho
nosotros no tenemos cobertura para contar lo que hemos vivido, el hombre que además no entiende, le cuesta entender porque llora por alguien que no ha visto y que no ha sentido. Porque no es lo mismo que tu mujer dé a luz un hijo y se te muera a los 3 meses, por la razón que sea. Has tocado, le has visto, le has puesto el nombre. Pero un aborto, y en cambio el hombre también tiene la certeza absoluta de que sería muerto un hijo. ¿Cómo fue para vos ser madre a los 18 años? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Te gustaría contar un poco? A ver, cuento. Yo soy un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha está en el interior de España. La Madrid, que está en el corazón, y luego está Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. Esas son las provincias de Castilla-La Mancha. De hecho, en mi pueblo está en el corazón donde Cervantes escribió el Quijote. Es decir, donde se supone que vivió el Quijote. Castilla-La Mancha es tierra de hidalgos, ¿no? Y de bellas damas, como Dulcinea. Yo no tengo nada que ver de bella, pero bueno. Pero es igual, soy más hidalga que bella, pero en fin. De hecho, el pueblo de Toboso existe. El que cuenta el Quijote, habéis oído hablar del Quijote, ¿no? Que es una obra internacionalmente conocida. Bueno, mi pueblo hace 30 años, es un pueblo, era un pueblo, vamos, sigue siendo pequeño, pero entonces tenía menos habitantes que lo que tiene ahora, tenía 3.000 habitantes, y se vivía pues como hace 100 años, es decir, una mujer que tenía novio, lo normal era que se casara, y en todo caso, si tenía relaciones era con el novio, el que ya entraba en tu casa, el que oficialmente iba a ser tu marido, el padre de tus hijos para el resto de tu vida. ¿Cuál fue la faena? Que yo cometí el error de acostarme con mi novio y quedarme embarazada. El error no fue quedarme embarazada, el error fue acostarme con mi novio. Y no quise casarme. Yo dije que con 18 años no me casaba, no me preguntéis cómo, pero tenía claro que no era lo que tenía que hacer. En aquella época, que una mujer se quedara embarazada y no se quisiera casar con el novio, porque oye, si te has quedado embarazada de una locura por ahí, que la sabía, que no hacía locura, porque el sexo no se ha inventado ahora en el siglo XXI, el sexo existe desde que el mundo es mundo. Y hombre, es verdad que entonces no se tenían relaciones tan rápido ni tan sintónico como hoy en día, pero vamos, que las personas, el error de tener relaciones a destiempo y desordenadamente ha existido siempre. La cuestión es que en aquella época lo normal era que el hombre que embarazaba a una mujer se casaba con ella. Y el tipo que dejaba a la mujer abandonada, ese estaba tipificado por la sociedad como un golfo, sinvergüenza, un desgraciado de la vida. Pero claro, que una mujer no se quisiera casar, pues no quiero ni contar el escándalo que se montó en mi pueblo. Yo fui de todo menos guapa. De mí se dijo de todo. Vamos, no se dijo que, en fin, que me había acostado con el gato de casualidad. Porque de todo, desde que no era del novio, desde que no sabía de quién era, bueno, yo lo pasé francamente muy mal. Porque el ser madre soltera, o sea, el tener un hijo sin casarte, entonces era un horror y era una mancha muy grande, y más cuando perteneces a una familia de clase media alta, como era mi caso. Eso era, mi familia a mí me hundió hasta decir basta. De hecho, mi hijo no tuvo regalos cuando nació, porque no tenía derecho a tener regalos. Estaba sin casar. Mi hijo usó, el primer trajecito nuevo que usó tenía casi 1 año. Y tuve que buscármelas para conseguir el dinero para poderle comprar un trajecito nuevo. Mi hijo usó todas las ropitas que tenía de la familia, de mis hermanos, de mis primas, de lo que me quisieron dar. Yo no recibí visitas en mi casa. Y mira, cuando tú eres madre, a ti te pueden hacer lo que quieran, pero que desprecien a tu hijo. Yo no podía salir a la calle con mi hijo, pero tampoco podía salir a la calle sin mi hijo. A mi hijo lo paseaba mi hermana, ella tenía novio, y entonces era ella la encargada de pasearlo. Si yo salía a la calle sin mi hijo, me decían, no, mira la franja, ahora va a hacer otro. Y si salía a la calle con mi hijo, me mira la cara dura. Encima saca, muchacho, para darnos en la cara. Yo me pasé 3 años en mi pueblo
de mi casa al negocio familiar y del negocio familiar a mi casa. Como el negocio familiar era un negocio del que dependías de que la gente fuera a comprar, tenías que soportar lo que a la gente le diera la gana de decirte. En tu cara, porque a veces la gente es muy descarada. Les repito, el que a mí me digan guapa, fea, lo que sea, me da igual. Pero cuando ya se meten con tu hijo, cuando ves que a tu hijo lo desprecian solo por el hecho de haber nacido sin estar casada, es muy duro. Yo pasé un verdadero infierno. Cuando pude, y aun en contra de mi familia, me marché a Madrid a trabajar. Y me llevé a mi hija. Y eso costó muchos disgustos. Hasta el punto de que a mí me amenazaron con quitarme la custodia de mi hijo porque yo me iba a Madrid a trabajar para... en fin, que no. Bueno, llegué a Madrid con un buen trabajo y llegué en la época de los años 80, finales de los 80, donde un alcalde había puesto de moda una cosa que se llama la movida madrileña. La movida madrileña, que es muy famosa, consistía en promocionar el alcohol, las drogas, los porros, el sexo, el tener relaciones con quien te dé la gana sin ningún compromiso. Hoy en día todo eso está muy normalizado, pero entonces era, bueno, el boom de la libertad. Nosotros habíamos salido hacía menos de 10 años de una dictadura, habíamos entrado en la democracia a saco, con lo cual había que divertirse. Lo que a mí me ofrecía Madrid era divertirme, vivir la vida, era joven, ya había sufrido bastante, tenía la posibilidad de, cuando yo quisiera salir, buscar una canguro, pagarla, para que se ocupara de mi hijo. Y entonces a mí se me olvidó todo. Olvidó todo, me refiero a las enseñanzas religiosas, la yo era católica, practicante, y claro, cuando entras al Trapo, yo que vivo muy cerca de la Plaza de Toros de la Quinta, en Madrid, lo que se suele decir es cuando entras a Puerta Chiqueros sin mirar, pues al final acabas lógicamente siendo incompatible una vida desordenada de libertinaje y tal con la fe que me habían enseñado. Por lo cual yo me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, a mí Dios me estorbaba, yo tenía derecho a vivir, ya me habían hecho sufrir bastante y fue cuando, para mí fue muy duro, la pregunta era ¿qué se siente cuando eres madre joven? En mi caso fue muy duro. Fue muy duro porque no tuve acompañamiento de ningún tipo, porque a mi hijo se le despreció y no me arrepiento, no me arrepentí nunca de haber tenido a mi hijo, pero en mi caso fue muy duro. Es verdad que ser una madre joven puede resultar duro, pero con los apoyos necesarios de la familia o de instituciones que te pueden ayudar no solo a continuar con el embarazo, sino a seguir adelante con tu vida, como hacemos nosotros, como estoy segura que hacen aquí en Buenos Aires con el CAM. O sea, nosotros en Madrid ayudamos a las mujeres no solo que sigan adelante con el embarazo, sino pues hay instituciones donde tienen cursos de formación, tienen bolsa de trabajo, tienen 3 pisos de acogida, pues en un momento dado las familias las rechazan y se quedan en la calle, con lo cual yo eso no lo tuve. Tuve que quedarme en mi casa, callarme y aguantar todo tipo de desprecios y humillaciones. Cuando llego a Madrid, que llego a un sitio donde yo tengo mi trabajo, mi independencia, en mi casa, en Madrid no te conoce nadie porque la capital es muy grande. Con los años te das cuenta que un barrio o la zona donde vives es como un pueblo, pero eso te das cuenta con los años. Cuando llegas joven y te quieres comer el mundo porque, en fin, bueno, pues los jóvenes aparte que tenemos también eso, ¿no? Nos podemos comer el mundo, te puedes equivocar en muchas cosas como me pasó a mí. ¿Vale? Y bueno, pues al final acabé metiendo la pata y teniendo una relación de esas cómodas que se pusieron de moda, que tú en tu casa y en la mía, y si es posible, Dios te pueda dar dos. Y estas relaciones no son relaciones que se acaban rompiendo, no tienen contenido, no tienen nada. Entonces tienen el gustinín del ratito y ya está. Y eso al final no sirve. Y bueno, pues ya si hay un embarazo, en este caso el chico dijo que dice, bueno, ya tienes bastante para sacar un hijo adelante, pues sí, hombre, tú aborta, que lo que tienes que hacer, que no. Y entonces, mira, o sea, hoy en día, en España, te ponen la alfombra roja para abortar. Vas al médico de cabecera y te dicen, no, tienes que abortar. Vas a las trabajadoras sociales y te dicen que abortar. El novio, la familia, claro. Ahora, está pasando una cosa curiosa, y esto va con los chicos. En los últimos años, los últimos 2 años, de todos los casos que llevamos atendidos, que yo habré atendido unos 100 casos,
está aumentando el porcentaje de chicos que luchan para que su novia o su amiga o su hermana no aborte, o su mujer. Y a mí me está llamando la atención porque estoy diciendo, ya va siendo hora de que el hombre se ponga las pilas. Ya va siendo hora de que el hombre deje de lavarse las manos y se preocupe por su hijo. Porque sí, nosotras nos embarazamos, pero quien nos embaraza son los hombres. Y es curioso, a mí me está resultando curioso porque me estoy encontrando muchos novios luchando como cosacos y el problema es que así como tienen el deber de mantener a los hijos y se divorcian, no tienen el derecho de tener a los hijos si los quieren tener. La maldita mentira de nosotras parimos, nosotras decidimos, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, tú no tienes nada que ver, eso es mentira. Y los hombres hoy en día, os digo, en España se están poniendo las pilas y en algunos casos consiguen convencer a la novia y en otros no. Y es muy duro para ellos. Cuando un hombre ha luchado para que ese niño nazca, o sea, me estoy acordando ahora de un caso, este llegó no solo hasta el centro abortorio, entró con la chica, no firmes el consentimiento informado, no entres. Aún así, tuvo el valor de, a pesar de haber firmado el consentimiento, este llegó hasta la puerta del habitáculo donde le iban a hacer el aborto. Y no consiguió convencerlo. Por supuesto, las parejas que participan en un aborto se rompen. Y si es él el que quiere y ella al final aborta, también se rompe. O sea, son muy pocas las parejas que sobreviven a un aborto. Y las que sobreviven, sobreviven con mucho sufrimiento. Con lo cual, es duro, porque no es fácil sacar un hijo adelante, pero de verdad que cuando uno es generoso con la vida se abre camino. ¿Por qué abortaste y a qué edad? Tengo 50, 52 años. ¿Por qué aborté? Por miedo. El miedo no se cuantifica. Uno no tiene 3 kilos de miedo o 100 kilos de miedo. El miedo es miedo. Y cuando uno tiene miedo, lo que quiere es que ese miedo se acabe. Mi miedo era muy simple. Lo que pasa es que a mí nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podrían haberme ayudado a hacer lo que yo hago hoy en día, que era lo que yo necesitaba. Yo no tenía problemas económicos. Hubiera podido sacar a mi hijo adelante en aquella época, porque tenía un buen trabajo y ganaba un buen sueldo. Pero yo había pasado un infierno por haber tenido a mi hijo. Nunca rompí la relación con mi familia. O sea, yo tenía todas las papeletas para haber llegado a Madrid y haber dicho, se acabó, no tengo familia. No quiero saber nada de mi pueblo, no quiero saber nada de mi familia, a mí me han hecho mucho daño, yo voy a vivir mi vida con mi hijo y se acabó. Pero claro, hay otra realidad, y es que cuando tú tienes un hijo no vives para ti, vives para tu hijo. Mi hijo no iba a conocer a su padre. Quitarle una familia, pues también iba a ser muy duro. Porque a mi familia, que la componemos mi hijo y yo, le falta un miembro que es el padre. Con lo cual era importante que mi hijo tuviera abuela, tuviera tíos, tuviera primos, tuviera una integración familiar. Además, una de las cosas que hice, eso supuso también todo un tiempo a largo plazo de reconciliación y de perdón. Porque a mí me habían hecho mucho daño hasta mi propia familia. Y eso tuvo su tiempo. Pero aún así, te sometes para que tu hijo sí tenga familia. Y yo hacía una cosa, yo solía mandar a mi hijo mucho con mi hermana, que ya estaba casada, se casó y tenía sus 2 hijas mayores, se llevan varios años con mi hijo. Para que mi hijo viera qué es una familia. O sea, el referente paterno de mi hijo es mi cuñado Ángel. No solo porque además eran ellos los que lo paseaban cuando era un bebé, sino que cuando fuimos mayorcitos pues se iba con ellos, mi hermana se lo llevaba de vacaciones y él compartía, mi hermana era su tía y su tío Ángel era su tío Ángel, pero él vio y él conoció lo que es una familia real. Y bueno, pues al final el
de enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo. ¿Quién era la guapa que le decía a la familia que estaba otra vez embarazada y que además el chico en cuestión había volado y, en fin, yo no fui capaz. Y nadie me dijo en Madrid que había instituciones para hacer lo que yo hago ahora, que es la intervención familiar. El acompañar a una chica a su casa a dar la noticia. Porque siempre el shock es menor. El shock le va a haber. Es decir, los padres se van a echar las manos a la cabeza siempre. Seas más joven o seas adulta. Pero es verdad que cuando vas acompañada, pues te pasa acompañada. A dar la noticia y te comes el marrón en ese momento, pero como hay gente ajena, pues en fin, es más suave. Yo eso no lo tuve. A mí me ofrecieron el aborto en 24 horas. Como la única solución. No te preocupes, es sencillo, sin dolor, no pasa nada. Y repito, cuando tienes miedo, el miedo no se cuantifica. Y por miedo, un ser humano es capaz de abortar, de matar, de suicidarse, de cualquier cosa. Luego el después es el después, que es el que tampoco te cuentan en ninguna parte y te lo tienes que comer con patatas. Pero a priori lo que quieres es que el miedo se acabe y la angustia se acabe. Y es la razón por la que yo me vi ahogado. A la hora de abortar, o sea, de decir, ¿tuviste el apoyo de alguien, de tu familia, alguna amiga o alguien? A mí mi abuela me enseñó una cosa, me crié con mi abuela hasta casi los 14 años. Y cuando uno va a jugar mal, porque de alguna manera, aunque la conciencia la tapas, no es nada, pues tienes que hacerlo, en fin, en tu foro más interno como ser humano sabes que eso no está bien. Y a mí mi abuela me enseñó que cuando uno hace las cosas mal es mejor no contarlas, ni compartirlas siquiera con los amigos. ¿Me guardas un secreto, amigo? Mejor me lo guardas si no te lo digo. Quiero decir con esto que, bueno, en aquella época además yo trabajaba muchísimas horas, en fin, fue todo demasiado rápido y no se lo conté a nadie. Fui yo sola. Si a lo mejor no hubiera tenido recursos, si hubiera tenido que echar mano de algún amigo o lo que sea, pues a lo mejor lo hubiera compartido. Pero es muy duro para una mujer que va acompañada a un abortorio. Y sobre todo si va acompañada por el novio, o va acompañada por los padres, o va acompañada por una amiga o amigas. Una mujer no entiende que eso que va a hacer, que no quiere hacerlo, pero que el que la acompaña o quienes la acompañan se quedan en la sala de espera. Ese recorrido que tienes que hacer al final, que lo tienes que hacer en la más absoluta soledad, que sientes una soledad tan profunda que va a marcar también un dolor en tu corazón para siempre. Porque no entiendes que tu madre, que es una persona que te quiere, que el novio que se ha acostado contigo, que se supone que te quiere, se queda ahí mientras tú vas a pasar a que te vacíen. Es muy duro. Yo fui sola y es muy duro. Pero os garantizo que cuando se acompaña a una mujer, yo suelo decirles mucho a los jóvenes, digo, no sois tan valientes, si os parece bien el aborto, pues cuando acompañáis a la novia a abortar, entrar. Igual que se entran los partos, pues que se entran los abortos. Si no es nada, si no pasa nada, pues entrad, lo veis. O sea, si un hombre ya se desmaya en un parto, ni os cuento. Es un aborto. Bueno, no saldría de él, ¿no? Quiero decir, se desmayaría por una semana, porque es muy duro. Es muy duro ver cómo te sacan el bebé en trocitos. Es horroroso. Y si ya un parto asusta y es algo bueno y es algo, iba a decir bonito, bonito no, bonito ya cuando está afuera y está limpito, pero en fin, a priori es pues un aborto, en fin, es horroroso. Pero sí, yo digo pues que pasen. Esos que te acompañan, en vez de quedarse en la sala de espera, que pasen dentro y que den la manita. Mientras tú gritas, que pares, que no quiero. Si quieres salir corriendo de allí, gritas y voz. Hace falta, hay quien grita de verdad, se pone a gritar a gritos, déjenme, no sé. Lo que hacen es chutarle un sedante y a correr por la vida. Eso también pasa. En este tipo de negocios, o sea, puede pasar cualquier cosa. Si la mujer sufre mucho al abortar y nunca, siempre se le abre el corazón y nunca emocionalmente se cura, ¿por qué suele seguir abortando? Si es que tiene
verdad que no hay suficiente ayuda para ayudar a la mujer después de un aborto. Una vez que has abortado uno, el sufrimiento es tan profundo que puedes abortar cuantos embarazos tengas. Eso no significa que todas las mujeres aborten todos los embarazos que tienen después. El ser humano tiene la capacidad de enfrentarse a los sufrimientos y de hecho además las mujeres tenemos la capacidad de vivir sufriendo. Esa capacidad la tenemos más que los hombres. Los hombres son más cobardicas cuando sufren una enfermedad o cuando están malitos en la cama y tienen que estar en la cama, parece que se van a romper. Nosotras no. Nosotras tenemos mucha más fortaleza a la hora de enfrentarnos a la vida con sufrimientos en las costillas, aunque sea de este tipo. Por eso hay mujeres que tienen esa capacidad de correr un estúpido velo y decir, aquí va a pasar. Yo tiro para acá, es lo que tenía que hacer. Esa capacidad solo la tenemos los seres humanos. De vivir a cuestas con los traumas y con las... Bueno, se aborta porque al final, cuando... No sé si lo he explicado antes, pero cuando tú buscas desesperadamente un embarazo después de un aborto para reparar la pérdida anterior, en muchas ocasiones te vuelves a encontrar como en la primera vez y acabas abortando. Porque además, como un embarazo es algo bueno y tú lo estás viviendo como algo que no te mereces, no piensas en ese segundo bebé, piensas en que no te mereces algo bueno. Entonces, puedes acabar abortando. Y luego, hay mujeres que no, que siguen adelante con el embarazo y que tienen a esos hijos. Bueno, esos hijos van a suavizar bastante el trauma del aborto. No lo van a curar. El trauma del aborto se puede superar. El duelo es una de las cosas más complejas de superar, pero se puede. Y hay dos maneras, con ayuda profesional que hay muy poca y con ayuda espiritual. La ayuda espiritual viene de Dios, nada más, no puede venir de otro lado. Pero la herida espiritual que provoca el aborto no es una cuestión de creencias, es una cuestión de conciencia. El ser humano es el único animal que nace con conciencia natural. Por lo tanto, un hecho que es anti-mujer, anti-hombre, es antinatural completamente, te acaba pasando factura en tu conciencia. Y de una manera más interior, más espiritual, si queremos llamarla, aunque no tengas creencias. ¿Qué ocurre? Que a una mujer que tiene fe es un poquito más fácil ayudarla. ¿Por qué? Porque una mujer que tiene fe tiene la esperanza del perdón. Y eso no lo tienen las mujeres que no tienen fe. Con lo cual es un poquito, no es lo más complicado, sino que su sufrimiento, su autolesión es más profunda. Cuando uno tiene la esperanza del perdón, no solo tiene la esperanza del perdón de que Dios le ayude porque tenga fe, tiene también la esperanza de que su hijo le perdone. Pero eso todo es un proceso al que te tienen que ayudar a pasar. Yo hace muy poco he creado una asociación que se llama Asociación Voz Posaborto, para dar a conocer el posaborto, para quitarle al mundo que abortar implica sufrimiento sí o sí en todas las mujeres y en todos los hombres, aunque unos lo vivan de una manera más potente que otros, que el aborto no soluciona ningún problema y que nuestros hijos abortados son exactamente igual de hijos que los que viven o los que se mueren de otra manera. La sociedad no le echa cuenta a los hijos abortados, pero no le echa cuenta a los hijos abortados en abortos provocados como a los hijos abortados en abortos naturales. Una mujer cuando pierde un hijo de manera natural, nadie le da el pésame tampoco. Y como en un aborto natural la mujer no tiene culpa, bueno, pues entonces nadie la juzga, pues qué pena la pérdida, pero no preocupes, tendrás otro. Y esa mujer tiene un dolor por la pérdida de ese hijo. Y nadie le da el pésame. Como no nos lo dan a nosotras, a las que pasamos por un aborto provocado. Pero de verdad que mi hijo muerto no es menos hijo que mi hijo vivo. Y yo una de las cosas por las que quiero luchar es porque la sociedad reconozca que tan hijos son los que se mueren de una manera o de otra, que no hay hijos de primera ni hijos de segunda, que porque sean hijos abortados no tienen menos dignidad humana y que además las mujeres y los hombres necesitamos ese reconocimiento.
Porque si no, se nos complica la vida y mucho. Y sobre todo, porque yo estoy cansada de que la comunidad psiquiátrica, me da igual la internacional que la nacional, se calle. O sea, los psiquiatras son los primeros que tendrían que haber salido a la calle a pegar gritos desde el minuto 1 que se empieza a plantear una ley del aborto en cualquier país del mundo. Y son los que se han callado siempre. Y si ya te encuentras con psiquiatras que han ideologizado su profesión y entonces es el propio psiquiatra el que te recomienda que abortes, ya la hemos fastidiado. Porque entonces la ayuda... Y luego porque las mujeres, como ya he dicho, tenemos necesidad de contarlo. Y los hombres también. Y necesitan un sitio donde puedan, necesitan que haya instituciones donde se puedan sentir identificados. Y donde en un momento dado, el que tenga la capacidad, que dé testimonio. Porque es importante decirle al mundo, yo pasé por un aborto y sufrí lo que está diciendo esa mujer. O aquel hombre o aquel otro. Hay mucha gente que lo hace en internet, que no le conoce a nadie. Mucha gente que a lo mejor sale en televisión una vez, con el rostro tapado, o en radio, no te conocen. Pero dar testimonio sistemáticamente son estos gatos. Es muy duro. Y solo se puede hacer desde la fe. Como yo os he dicho, para llegar a aceptar el aborto, tuve que llevar una vida desordenada. No fue de la noche a la mañana, me quedo embarazada, pues puedo abortar y ya está, no. Aceptar un hecho tan grave en tu vida es porque tu vida ya tiene un desorden. Y es más fácil aceptar una cosa así. Pero luego, es verdad que Dios tiene sus tiempos para todo. Y a mí con el tiempo, bueno, pues como había recibido la fe, Dios tuvo de dónde enganchar. Y volví a la iglesia, que como madre me acogió sin reproche. Y volví a Dios, y mi vida volvió a cambiar. Yo hay los 2 días más importantes de mi vida, los 2 días más plenos de felicidad absoluta. Uno fue cuando nació mi primer hijo. Es una experiencia increíble, sobre todo más en mi caso que tuve un parto rápido y estupendo y maravilloso, con lo cual, sin epidural y nada, o sea, con todos sus dolores. Y el día que experimenté el perdón del pecado de aborto. Ese día fue un día pleno. Si existe la felicidad absoluta, yo os garantizo que la viví ese día. Y mi vida cambió. Ya no solo por dar testimonio por el mundo, sino mi vida cambió en muchas cosas. Muchas heridas cicatrizaron. Por supuesto, recibí ayuda psiquiátrica y estuve unos años en tratamiento psiquiátrico. Pero que sepáis que a lo largo de la vida, cualquier cosa te puede afectar. O sea, yo hace muy pocos años una amiga mía perdió un bebé de 3 meses de vida por muerte súbita. Es una muerte espontánea, que no saben por qué ocurre, pero ocurre. Y cuando lo lógico es ir al entierro, pues acompañar, ¿no?, en el dolor y tal. Cuando yo llegué a la capilla, yo no había estado nunca en un entierro de un bebé. Cuando yo llegué a la capilla, bueno, pues vi una cajita pequeña. Era un bebé, pues una cajita pequeña blanca. Y yo me desmoroné, me tuvieron que sacar. Y tuve que volver al psiquiatra. Porque de alguna manera hice una toma de conciencia de que mi hijo no tuvo cajita. Mi hijo no tuvo entierro. A mí nadie me dio el pésame por mi hijo. Nadie me acompañó en el dolor. Y para mí fue muy duro experimentar eso. Y tuve que volver al psiquiatra otra temporada. Y bueno, sigo adelante. ¿Se puede vivir con un posaborto? Sí. O sea, me refiero, ¿se puede superar? ¿Se puede superar por etapas y tal? Sí, se puede. Pero es verdad que es, bueno, pues cualquier cosa que tenga que ver con bebés, o con la muerte de bebés, o con el nacimiento de bebés, en un momento dado, te puede afectar. Porque esa es nuestra condición, ¿no? Es decir, somos mucho más que un esqueleto andante. ¿Cuánto tiempo tardaste en, después de abortar, empezar a dar charlas y... 10 años. Y no estaba previsto. O sea, yo en mi vida me hubiera ocurrido pensar que me iba a dedicar a esto. Pero vamos, ni en mis mejores sueños.
O sea, yo jamás me hubiera planteado que yo me iba a dedicar a dar testimonio. Pero es verdad que, bueno, pues a veces, bueno, yo en mi caso lo tengo claro. Dios me puso en un camino determinado. O sea, y yo conocí en el año 2004 la Asociación de Víctimas del Aborto, era una asociación que se dedicaba a ayudar a las mujeres que habían abortado. Y en una facultad, que hubo un seminario y tal, conocí a una persona que estaba en la asociación y total, que estuvimos hablando y yo solo había hablado del tema del aborto. Bueno, para contar vamos a contar muchas. Yo no había hablado con nadie del tema del aborto, salvo con el psiquiatra que me ha tenido, ¿vale? Y nunca más. Bueno, y el cura cuando me confesé. Pero vamos, ya nunca más, con nadie, ni con amigos, ni con nadie. Pero en el encuentro con Juan Pablo II en Toronto, que fue el último encuentro que hizo, yo estuve. Entonces, ese encuentro se celebró en un aeropuerto en Canadá y cuando terminamos el encuentro con el Papa, no dejaron las autoridades que los autobuses se acercaran a ese recinto y tuvimos que andar mucho. Y bueno, pues yo eché a andar como un sacerdote. Y cuando vas hablando con un cura, pues lo normal es que le cuentes, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? En fin. Y bueno, pues estuvimos casi 2 horas andando, es decir, hasta donde nos permitieron, hasta donde tuvimos que ir hasta los autobuses. Y entonces en esa conversación con el sacerdote, pues bueno, pues le conté quién era, que me dedicaba, que tenía un hijo, que no sé cuánto, que no sé qué, que ratito, que tal, y acabé contándole y había pasado por una hora. Entonces el sacerdote se vuelve, me coge de los brazos y me dice, esto fue en el año 2002, y me dice, ese mal que tú has hecho va a servir para hacer mucho bien. Y el mundo te conocerá por ello. Y a mí me dio por reír, ¿sabes? Esa histérica que a veces te da el hazte loco, le dije. Digo, vamos, en mi caso no lo conocen más que el psiquiatra y yo, y tú, ¿por qué eres cura? Que si no, ni eso. Él no me hizo ni caso, se puso a mi lado otra vez, y seguimos hablando como si eso no hubiera pasado. Eso fue en el año 2002. En el año 2005, en marzo del 2005, 3 meses después de haber conocido yo la Asociación de Víctimas del Aborto, me mandaron a las Naciones Unidas a dar un discurso testimonio en español, porque yo inglés no sé. Español. Y en América te puedes defender. En Europa te garantizo que no, pero en América sí. Y yo me vi de pronto en las Naciones Unidas, en la ONU, delante de todo el planeta, dando mi testimonio, que fui la primera mujer que lo dio. Bueno, y se le permitió, supongo que porque no sabía que iba a dar el testimonio, porque además no estaba previsto. O sea, un americano que pertenece a la red latinoamericana Provida consiguió que una senadora americana me dejara tiempo de su tiempo para que yo diera mi discurso de 3 minutos. Y para mí fue impresionante. Tan impresionante que a partir de aquel momento, vamos, yo otra de las cosas que me impresionó mucho es el apoyo institucional, ya no solo el mediático y el económico, sino el institucional que tienen los que defienden el aborto, desde las Naciones Unidas. Aquello me dejó, vamos, y dije, a partir de este momento, donde quieran y me quieran escuchar, yo voy a ir a contar esa otra cara del aborto que tanto interés hay en ocultar. Y a partir de entonces empecé y hasta hoy. Y con mis altibajos, y con mis miedos, y al final, si a mí me lo cuentan, no lo creo. Yo me voy a ver, que a mí el mundo me va a conocer por esto. Vamos, le dije, loco fue lo más firme, le dije, cura. Y, sin embargo, es real. De hecho, el mundo me conoce por esto. Y a día de hoy, bueno, pues tengo claro que esta es mi misión y quien me quiera escuchar, yo le voy a contar esa otra cara de la verdad que no quiere que se cuente. Y que además es una información que no llega nunca. Que se va a intentar y se va a seguir intentando ocultar por los siglos de los siglos. Uno cuando tiene la información te da la libertad. Uno cuando conoce todas las opciones que tiene puede elegir. Si no, no eliges nada. Así que os animo a que estéis siempre informados, pero sobre todo formados. Bueno.
una bomba hormonal dañina completamente para el cuerpo de la mujer y que puede tener consecuencias bastante serias. La píldora de vida después tiene 3 misiones. La primera es que se llama anovulatoria, que es para que la mujer no ovule y no se quede embarazada. Esa la cumple en muy pocos casos. La segunda es crear una barrera en el cuello del útero de la mujer para que el espermatozoide no entre. Esa no la cumple en ningún caso. Y la tercera es abortiva, que es la que suele cumplir, porque esta bomba hormonal lo que hace es que el endometrio, el útero, cuando se prepara para recibir al embrión, tiene que generar una membrana para que el embrión, cuando llegue al útero, se pueda adherir y pueda crecer a partir de ahí. Lo que hace esta bomba hormonal es que esa membrana no se cree, entonces cuando el embrión llega al útero es expulsado. Pero la naturaleza es muy poderosa. Por eso, contra el hombre se puede ir, pero contra la naturaleza no, ni siquiera contra nuestra propia naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado con casos de mujeres que no solo se han tomado una, se han tomado 2 y 3 píldoras el día después y el embarazo ha continuado su curso. O sea, es verdad que la naturaleza no solo es tan potente, sino que a veces se defiende de los ataques a los que pueda ser, que percibe, ¿no? que se le están haciendo. Y luego hay algo muy importante. La píldora del día después genera falsa seguridad, especialmente en las chicas, bueno, y en los chicos, que a veces son los chicos los que le dicen a la chica, no, mate la píldora del día después y ya está. Esa falsa seguridad es falsa, pero por lo que os estoy contando, porque es que no, al final, para lo que se ha inventado, no funciona. Y el daño físico puede ser brutal, pero es más. La Organización Mundial de la Salud, que no es pro-vida, que además vive del negocio del aborto, solo recomienda una píldora del día después al año. Al año. Eso significa que si una organización como esa, que vive del negocio del aborto, que la anticoncepción y las píldoras, etcétera, 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 pertenecen y son parte del negocio del aborto, dice que solo se puede tomar una vez al año, tomarlo muy en serio. Tomarlo muy en serio. Porque el daño al cuerpo físicamente de la mujer no solo puede ser a corto plazo, sino a largo plazo. Así que es una píldora que no debemos tomar, ni siquiera una sola vez. ¿Y hay gente que se la toma fin de semana sí, fin de semana también y no se muere? Pues sí, pero hay gente que se muere. Hay gente a la que le ha dado una embolia cerebral y ha provocado la píldora del día después. O sea que, cuidado, porque no funciona en la mayoría de los casos, y aunque funcione, la intención de tomarme la píldora para si me he quedado embarazada es una intención negativa que va a tener sus consecuencias después. Yo he atendido casos de mujeres con síndrome posaborto después de haberse tomado varias píldoras del día después, porque lo que genera es la incertidumbre de no saber si he abortado uno o varios o ninguno. Y os garantizo que las incertidumbres siempre son peores que las certezas, porque la incertidumbre no te deja vivir. La certeza la acabas asumiendo y sabes algo cierto, pero la incertidumbre no te deja vivir. Con lo cual, eso es lo mismo, que no lo he contado aquí y aprovecho y os lo cuento, el aborto químico. El aborto químico es el aborto que se realiza antes de la semana 7 y se realiza con una pastilla, con un producto químico específico que se llama RU486, que es para que mate al bebé dentro del útero. Luego a la mujer se le tiene que dar otro tipo de pastillas para que lo expulse. Bueno, pues la RU486 también tiene sus consecuencias físicas a largo plazo, pero su consecuencia psicológica también es más grave, ese posaborto, que en un aborto quirúrgico. Porque en el aborto químico es la propia mujer la que hace la acción de tomarse la píldora para que se muera su hijo.
ya no es que participe en la muerte de su hijo. En este caso, es ella la que hace esa acción. Por lo tanto, el posaborto va a ser mucho más profundo que si te hacen un aborto en cualquier otro sitio. Porque será otro el que haga la acción de que el bebé se muera. Pero en este caso, en el aborto químico, nos estamos encontrando ya mujeres con posabortos que se quieren morir porque es que no lo soportan. Porque he sido yo la que me he tomado la píldora. Entonces, en eso, andaros listos porque de verdad que este tipo de cosas al final siempre tienen consecuencias físicas y psicológicas. Tu nombre también tiene algo de destinado. Finalmente lo Nací el felicito. 18 de diciembre, que era nuestra señora de la Paz. Sos esperanza y sos puente. Chicos, un solo pensamiento para terminar delante de ella. Nosotros podemos darles una educación liviana. Nosotros podemos decirle que el mundo es burbujas de colores y todo divino y todo amoroso. Pero no lo es. Nosotros podemos transmitirles una concepción de la vida fácil, light, liviana. Pero la vida no es ni fácil, ni light, ni liviana. Entonces, si los educamos de esa manera, somos responsables de tener alumnos, exalumnos con una concepción errada de la vida. Hemos tenido recientemente una familia, 2 familias que están muy contentas. No pensaba mencionarlo, pero lo menciono, están muy contentas. Y esto tiene todo que ver con lo que se habló hoy. Chicos, la vida es fuerte, la vida es seria, la vida es dura, pero esa es la verdadera felicidad. Es lo que nos enseñó hoy Esperanza. Muchas gracias.